No hay persona sensata que no se duela de que en medio de un pueblo católico aparezcan esos miserables. ¿Sabéis a quiénes se refería el autor de esta cita? Amigos y amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV. Gracias por acompañarnos. Los miserables eran varios protestantes condenados en Granada y la frase apareció en el periódico El Pensamiento Español en 1863. Manuel Matamoros, a quien vamos a conocer hoy mejor, estaba entre ellos. Con este reportaje queremos rendir nuestro pequeño homenaje al Día de la Reforma Protestante, que celebramos anualmente el 31 de octubre. Vamos a ver ya el reportaje que hemos preparado. Es 1857 y la reina Isabel II cumple 17 años en el trono. Un año antes, entran en el poder Narváez y su gabinete liberal moderado. Así, las juventudes progresistas se reúnen en comunidades secretas donde expresar sus ideas sin ataduras. Pero ante el temor a represalias, una parte se refugia en Gibraltar. Hacia allá va Manuel Matamoros, que con 23 años pronto se encontrará con el mensaje de Jesucristo. Matamoros, uno de los días que están paseando por allí, por la ciudad, por Gibraltar, oye cánticos y oye una predicación, entra allí y empieza a tener contacto precisamente con Francisco de Paula Arruet. Y este hombre, de alguna manera, al poco tiempo, pues realmente se convierte. Y Matamoros pues siempre tuvo mucha confianza y toda la orientación y toda la ayuda le vino de Francisco de Paula y Arruet. Matamoros, natural de Lepe en Huelva, regresa un año después a Andalucía. De sus andares dan cuenta sus documentos preservados en el archivo histórico de la agrupación Iglesia Evangélica Española, que trabaja por la memoria del cristianismo protestante en el país. Nada más volver a la península, Matamoros comparte el Evangelio en Sevilla, donde cumple el servicio militar y por la distribución de un folleto que se llama Andrés Dun. Es la discusión de un fiel católico que empieza a leer la Biblia en la lengua del pueblo, en la lengua que entendía, y tiene un diálogo con su cura. Ese lo distribuyó él y entonces el soldado colega se lo enseñó a su madre era una beata, fue al confesor y entonces tuvo que quitarse del medio, redimiendo su servicio militar. La Inquisición queda abolida después de 3 siglos y medio en 1834, pero las primeras constituciones no aprueban la libertad religiosa, ni la de Cádiz en 1812 que afirma que la religión de España será perpetuamente la católica, ni la progresista del 37 que admite cierta tolerancia, ni la moderada del 45. También el Concordato de 1851 promueve la marginación de los evangélicos. Y por otro lado estaba la ley de orden público, que no permitía reunirse sin permiso gubernamental más de 20 personas. Este hecho hará que con gran astucia, con la experiencia que había acumulado de su relación con las sociedades secretas, va a permitir que en Málaga una comunidad de 400 miembros esté organizada en pequeñas comunidades. Se cuenta la historia de que siempre tenía Matamoros un hermano, me parece que se llamaba Rafael Blanco, que se ponía a la puerta de la iglesia y podían hasta cantar cánticos y todo, y predicar y tal, pero cuando venía la policía, pues daban aviso, quitaban los signarios y empezaban a cantar flamenco. A mediados del 19 comienza el éxodo del campo a la ciudad, de modo que diversas ciudades proyectan sus ensanches. Es el despegue de la revolución industrial y del ferrocarril. Mientras, Matamoros dota de reglamentos a la iglesia que funda en Málaga y también a las de Sevilla y Granada, con las que colabora. En ellos, plasma una organización interna y define cómo guiarse en el reparto de literatura y en temas sociales y políticos. En las congregaciones no se puede hablar de política y, sobre todo, los responsables de dirigir esas congregaciones en las que se tienen que ir subdividiendo no solamente para respetar
la ley de orden público, sino para no meterse en problemas, no debe militar en ningún partido político. Eso está muy claramente detallado en ese reglamento. Por el riesgo a ser descubierto en el sur, sus compañeros lo mandan en diciembre de 1859 a Barcelona, donde colabora con una congregación. El año siguiente, las autoridades civiles y católicas destapan este movimiento clandestino español y así encarcelan a Matamoros y a unos 40 protestantes más. Pero la reacción de los protestantes europeos no tarda. En el proceso de Matamoros, toda la prensa de Inglaterra, de Francia, de Holanda, de Prusia, de Austria, de Dinamarca, de Suecia, es decir, todos tienen unas actividades muy curiosas, muchas de ellas originales. Son los niños, otras veces son las mujeres, otras veces son cartas que mandan organizaciones muy potentes políticamente. En la cárcel de Granada, hoy Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, recibe la visita de personalidades evangélicas del continente. Una ayuda europea que continuaba los pasos de varios misioneros, sobre todo británicos, que desde 1835 recorren España en algún momento. Frente a este apoyo, Matamoros sufre la intransigencia católica por su firmeza ante el juez. Mi religión es la de Jesucristo. La regla de mi fe, la palabra de Dios. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana no está fundada sobre lo que la Biblia dice. No creo en sus dogmas y mucho menos me someto a sus prácticas. La sorpresa del juez y de todos los testigos de aquella audiencia fue mayúscula. Y así el juez exclama: ¿se da cuenta de lo que dice? Sí, señor, respondió con tranquilidad. No puedo callar. He puesto la mano en el arado y no puedo volverme atrás. Lo primero que provoca es una reacción de los católicos como no había existido prácticamente a partir ya en la historia. Dejemos la Inquisición aparte. Pero sí que fue un momento donde en los sermones de las iglesias, en las hojas parroquiales, todos los obispos tienen una circular en contra del protestantismo. Durante su cautiverio, además, lo imputan por su supuesta implicación en una sublevación contra el gobierno, pero se demuestra la falsedad de la injuria. Eso sí, su fe evangélica le cuesta una sentencia de 9 años de prisión. Sin embargo, una delegación europea se desplaza a Madrid en 1863 y finalmente la reina Isabel II cede y conmuta la pena por el destierro. De este modo, Matamoros sale de la cárcel después de 3 años en los que luchó en favor de los demás presos. Hace un llamamiento al protestantismo europeo fundamentalmente para que ayuden a la subsistencia material de las esposas y de los hijos. Varios, como era típico de la época, de los que han sido encarcelados tanto en Málaga como en Granada, pues eran el único sustento de esa familia. De la noche a la mañana no hay ninguna entrada en la casa. En los siguientes años, las cafeterías del país, centros de reflexión política, respiran aires nuevos. Es un siglo el XIX de constantes cambios desde la invasión francesa y la Guerra de la Independencia, pasando por las disputas entre los liberales y el absolutista Fernando VII, hasta el parlamentarismo que, todavía sin sufragio universal, protagonizaron moderados y progresistas. Parece entonces que pronto llegaría la democracia y la libertad plena con la que soñaba Matamoros. El tema de la libertad es algo que para él es muy importante. De hecho, uno de sus primeros biógrafos ingleses, después de leer bastante de su correspondencia, publicó un pequeño librito titulado Manuel Matamoros, el campeón y mártir de la libertad religiosa. Emigra Matamoros primero a Inglaterra, después a Francia y por último a Suiza. Allí, en Lausanne, sus problemas de salud se agravan y fallece el 31 de julio de 1866.
Antes, durante sus 3 años de encierro en Granada, envía niñas evangélicas a Francia para recibir formación escolar de calidad y además facilita la preparación bíblica de jóvenes españoles en Suiza, que después volverían a la península a predicar el Evangelio. Su amor a la Biblia es incondicional. Sabemos que podríamos explicar la situación de derrota de la Iglesia cristiana cuando se aleja de la Biblia, como igualmente podemos verla más avivada, más comprometida, más piadosa, más espiritual y más misionera conforme lee la Biblia. Y sobre todo, cuando se lee la Biblia de forma atenta y comprometida. El legado de Manuel Matamoros para los protestantes de hoy lo cuida, entre otros, el Archivo Histórico de la Iglesia Evangélica Española. También las biografías que, impactados por su ejemplo, escriben autores en lengua holandesa, francesa, inglesa y castellana. Un esfuerzo por no perder la memoria evangélica del siglo XIX en España. El pueblo de Israel se ha mantenido como pueblo, ha mantenido su historia y ha mantenido su identidad precisamente porque tiene sus raíces, las tiene escritas. Si nosotros olvidamos nuestra historia, si la dejamos de escribir, como prácticamente se ha dejado de escribir en el siglo XX, terminaremos que el pueblo evangélico termina sin identidad. 2 años después de su muerte, en 1868, llega la Revolución la Gloriosa y la posterior Constitución abre las puertas a la democracia. Un periodo de solo 6 años que permite la expansión del movimiento evangélico por toda España después de su persecución desde el siglo XVI. Una presencia que continúa hasta hoy y que tiene en Manuel Matamoros un campeón y adalid de la libertad religiosa. Como hemos visto, si hoy disfrutamos de libertad de expresión es gracias a protestantes españoles como Manuel Matamoros. Hola, José Pablo. Hola, Beni. ¿Tú crees que la sociedad española ha superado ya ese viejo temor de que la Iglesia evangélica es peligrosa? ¿Qué quieres que te diga, Beni? ¿Lo políticamente correcto o lo que veo realmente en la calle? Hombre, yo creo que de políticamente correcto estamos ya saturados, así que mejor cuéntame lo que la gente vive y piensa. Sí, pues te diré lo que veo en la calle. Un amigo mío que es pastor evangélico en un pueblo de La Mancha comenzó este verano una tertulia en su casa con varios vecinos y amigos para hablar de la Biblia. El grupo estaba creciendo, había un buen ambiente, pero una persona dejó de asistir porque le habían dicho que la iglesia evangélica es una secta que divide a la familia. No hubo forma de quitarle ese miedo. Lo cierto es que le gustaba la tertulia, quería conocer mejor la Biblia, pero tenía miedo de la iglesia evangélica. Me dirás que es una excepción, que eso ya no pasa. Está bien. ¿Por qué no haces una prueba? Dile a un amigo que vas a comenzar a asistir a una iglesia evangélica, a ver qué te dice, y luego me lo cuentas. Quizás tú lleves razón, ojalá tú lleves razón. Decía el Señor Jesucristo lo siguiente: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Hay cristianos que ocultan su fe por vergüenza, esconden sus ideas para no ser marginados y reprimen el hambre de su alma por quedar bien con amigos y familiares. Tarde o temprano tendrán que elegir a quién van a agradar, a Dios o a los hombres. Espero que, si ese es tu caso, elijas agradar a Dios, porque te va en ello la paz del corazón, la seguridad de tu destino y, sobre todo, la fuerza para vivir. Nos tenemos que marchar ya, pero antes queremos dejarte con una nueva pregunta que puedes responder en el Facebook de Buenas Noticias TV. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué precio pagarías por tu fe? Entra en el Facebook de Buenas Noticias TV y responde. También queremos animarte a leer la Biblia y si todavía no lo tienes, queremos regalarte este Evangelio de San Juan. Llámanos al teléfono 91 743 4400 y te lo haremos llegar gratis. Es un regalo que hacemos como parte de la campaña permanente de promoción de la lectura de la Biblia de las iglesias evangélicas. Y repito, el teléfono es el 91 743 4400. Y si formas parte del Club de Amigos, esta semana vamos a sortear
Este libro, La Reforma ayer y hoy, un libro de José Moreno Berrocal, de la editorial Andamio. Si no formas parte todavía del Club de Amigos, queremos animarte a llamarnos y a informarte en qué consiste. La próxima semana conoceremos mejor a Raúl Gómez, el cantante que ganó la última edición del programa El Número 1. No os lo perdáis. Muchas gracias por vuestra atención y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.